¿Cómo le va? Bienvenidos, gracias por volver a sintonizarnos. Aquí estamos, abriendo las puertas de un nuevo programa de Sin Ánimo de Polemizar. Y bueno, hoy estamos solos, no está Osvaldo acompañándonos, gozando, ¿cómo podríamos decir? Creo que coincidimos con todo el piso de unas injustificadas e inmerecidas licencias. No, está simplemente, vamos a estar 3 semanas sin Osvaldo Medina, que bueno, está cumpliendo con los afectos también. Y vamos a intentar, en este caso, poder pilotear este barco durante 3 semanas solos. En esto que cada 7 días intentamos entablar un puente de comunicación entre ustedes y nosotros, sin ánimo de polemizar, con ánimo de generar debate y discusión. Bueno, vamos a ver en un momento y en un año donde todo está teñido de mucha, pero mucha política. Año electoral, de esas elecciones intermedias, como se llaman, que tendremos que aprender a darle importancia, ¿no? Si queremos ser realmente un país republicano y dejar de ser tan pero tan presidencialista, estas elecciones de medio término, donde se eligen representantes legislativos a nivel nacional, provincial, también concejales, podrían ayudarnos para madurar desde el punto de vista de lo que significa un sentido republicano, un sentido de república con todos los poderes funcionando y no dejarle tanta, pero tanta, a veces, acción a un poder ejecutivo, que puede caernos simpático o no, pero que debe estar, sin lugar a dudas, en la nación, en la provincia, en el municipio, debe estar controlado por los representantes legislativos. Y hoy, inclusive, las paredes de Capital Federal y de Buenos Aires amanecieron con un cartel, quizás sea el primero, después de aquel que apareció posterior al 1 de mayo, donde se le recordaba a un sindicalista quién era Bandor. Bueno, hoy apareció un cartel de esos polémicos, ¿no? Con la frase "el sol del 25 viene asomando", en obvia alusión a lo que va a ser este 25 de mayo, la cara sonriente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como adelantando a algunos que será candidata. Bueno, será un año de mucho debate y mucha discusión con lo que tiene que ver con la política. Hoy, ¿tenemos políticos en el piso? Sí, casi siempre lo tenemos, pero no vamos a hablar tanto de coyuntura ni de realidades partidarias, sino de cuestiones sociales. En minutos va a estar con nosotros el concejal Leonardo Simoniello, que además es el representante de la Casa Ana Frank en la Argentina, porque una vez más, después le vamos a preguntar cuántos años lleva ya esta interesantísima experiencia que se hace en la ciudad de Santa Fe e inclusive desde hace un tiempo en el interior de nuestra provincia, de estas visitas para conocer la historia de Ana Frank y lo que significó la negra historia de la humanidad del nazismo. Nos va a acompañar también el diputado Busato, el diputado provincial Busato, para hablar de algo que presentó hace muy pocos días, un mapa de los homicidios dolosos que hay en la provincia y en la ciudad de Santa Fe. Números que vuelven a asustarnos, que nos comparan con esas ciudades del mundo más peligrosas. Y vamos a hablar también de las redes sociales, a partir de una noticia que se difundió en estas últimas horas, donde habría porque uno de los sujetos lo negó, aunque hay pruebas, ¿no? Pruebas de pantallas, donde habría inclusive un intento de aproximarse de un mayor a un adolescente, siendo el mayor un sacerdote, volver a hablar de los padres, los educadores, el mundo adulto. ¿Qué tipo de control tenemos que tener o de diálogo tenemos que tener con nuestros hijos, con los adolescentes, a la hora del uso de las redes sociales? 3 temas que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra coyuntura, y que lo invitamos a que lo compartan con nosotros en esta hora de Sin Ánimo de Polemizar.
70 años se cumplieron de la publicación del libro de Ana Frank y no es este el primer año que Santa Fe se une a esta conmemoración y recuerda el martirio, pero también en Ana Frank seguramente el espejo de uno de los momentos más negros, más tenebrosos de la humanidad. Hace años que Santa Fe está mostrando muestras sobre Ana Frank y hay seguramente muchos agentes que trabajan en este tema, pero hay uno que desde el principio la viene remando, es el concejal Leonardo Simoniello y estamos con él. Gracias por venir, Leo. No, gracias por la invitación. ¿Cuántos años hace ya que Santa Fe tiene en diferentes lugares, porque se hizo en la Belgrano, se hizo en otros sitios también, una especie de reconocimiento, de muestra, de taller, más todos los concursos literarios, con el eje motivador de Ana Frank? Bueno, la primera experiencia fue en el 2001, en la Casa del Sur, con una muestra, te diría, impresionante, no solo por los contenidos, sino también por el formato. Había muchos artefactos lumínicos, llamaba mucho la atención, era difícil de traer. Y bueno, lo hicimos y a partir de ahí nos pusimos a hablar con el Centro Ana Frank con el objeto de buscar alguna manera que esto fuera un poco más fácil, porque si no quedaba siempre en Buenos Aires. Claro. Lo habíamos traído a Santa Fe y bueno, fue un alto costo, fue muy complejo, muy lindo también, ¿no? Sí, sí. Así que después estuvimos trabajando sobre un formato diferente, un poco más dúctil, con los mismos contenidos y con la misma idea de rescatar de la vida de Ana Frank, o tomando como excusa la vida de Ana Frank, lo que fue el nacimiento del nazismo, la posterior a la Primera Guerra Mundial, la vida de Ana, su traslado a Holanda, su vida en el escondite, en la casa de atrás, en donde ahí se escribe este diario que vos comentabas, que fue hace 70 años. Y después lo que vino después de eso, porque después de esta guerra mundial vino la Declaración de los Derechos Humanos, vinieron la Organización de las Naciones Unidas, es decir, hubo respuestas institucionales. ¿Y terminó la cosa con esto? No, después vinieron dictaduras que fueron muy buenos aprendices de lo que fue el nazismo, y tuvimos nuestra dictadura aquí, así que la muestra se llama Ana Frank, una historia vigente, esa es una, y después de la dictadura a la democracia. En realidad son dos muestras que, bueno, la trajimos a Santa Fe 5 veces, siempre con este formato de que los chicos se capaciten. Esto es muy bueno. Normalmente hay más de 50, 100 guías que se capacitan en esto y después se lo cuentan a los pares de ellos. Y después le fuimos agregando cosas. Desde hace 3, 4 años diría que nos motivó mucho más poder trabajar a partir de Ana Frank otros proyectos, inclusive santafesinos. De hecho, es que el año pasado presentamos también en la Casa del Sur un espacio educativo Ana Frank, en el cual se hizo un video con la tecnología mapping, vinculado a los roles que hay en la violencia, porque los roles están determinados, y no en la violencia solo que se vio en la vida de Ana Frank, sino también en la violencia de nuestros días. Entonces este video lo que hace es presentarle a los observadores, a los alumnos, qué pasa en una situación de violencia. Es todo muy subliminal, uno se ubica en ese rol, puede ser la víctima, puede ser el victimario, puede ser el observador pasivo o el protector. Aparece esto del protector que nos interesa mucho, porque Ana Frank pudo escribir el diario porque hubieron protectores. Claro. O sea, esta es la figura que nos interesa, esta es la figura que queremos charlar con los chicos cuando hay un problema en la escuela y cuando alguien es víctima de lo que se denomina bullying o de acoso. Bueno, ¿por qué no lo ayudamos? ¿Por qué miramos para el costado? ¿Por qué si tenemos un problema doméstico a veces miramos para el costado? Bueno, esto pasa en todos los órdenes de la vida. No mirar para el costado, intentar la participación, proteger, comprometerse, y un poco
el legado de Ana Frank. Hablabas del video recién. Sí. Este es el video que inclusive fue reconocido y premiado allí en Ámsterdam, ¿no? Va a ser reconocido y premiado, nosotros lo hicimos el año pasado, circunstancialmente la gente de la Casa Ana Frank Argentina lo lleva a Ámsterdam, lo analizan y lo ven el equipo técnico de la Casa Ana Frank en Holanda. Y lo quieren reconocer, así que nos enteramos hace, 15 días que iba a ser reconocido el 20 de julio en Ámsterdam, en un acto muy protocolar, ellos son muy protocolares, sí. Y se lo presentamos hace algunos días en el Salón Blanco del Gobernador. ¿No? La verdad que fue un hecho interesante porque nos lo hicieron guionistas del cine, esto lo trabajaron los guías. Cuando nosotros analizábamos y hacíamos los sondeos de opinión, las encuestas, los chicos nos planteaban este tema de cómo se soluciona el tema de la violencia, porque los conflictos siempre están, el problema es que no sabemos resolverlo. Y cuáles eran los ejes, los partícipes, y surgió esta idea de hacer un video con un formato de circulitos, que después debería, lo tenemos medio guardado por ahí, pero que hace un puente entre lo que vivió Ana y lo que hoy se puede vivir. Que habla del empoderamiento de los pibes, en este caso, ¿no? De los guías, cómo se empoderaron. Sí. Porque uno podría decir, son los guías, tienen ese mes y Chirola, el laburo de coordinar, pero como que se empoderaron del tema. Te puedo asegurar que hay muchos casos que a los chicos les cambia la vida el paso por la muestra de Ana Frank. Hay una formación muy importante, una capacitación muy importante y después una expresión. Es la primera vez que tal vez se paran frente a un grupo de pares a contar este tipo de situaciones. Fíjate vos lo que puede pasar con un chico que le está contando a alguien de nuestra edad o mayores qué pasó en la dictadura. Y seguramente con algunos errores, pero la idea la tienen. Y esto significa formarse, y esto significa empezar a formar parte de la historia y del futuro. En este caso la muestra se llama Leer y Escribir con Ana Frank, no es la misma que trajimos, y rescata, además de la historia, esto que para mí es central en la vida de Ana y que es su mayor legado, que se transforma en el diario, su capacidad de leer y escribir. Ana era una lectora permanente y de hecho decían algunos testimonios, el único que se salva es el padre de los campos de concentración, y cuenta que Ana pedía libros y revistas mientras la familia obviamente necesitaba alimentos, y ella se encerraba en una especie de armario y ahí escribía. Se entera, después de escribir su diario y demás, que estos testimonios iban a ser utilizados para la posteridad, para la vida que ella soñaba tener y demás, y además quería ser periodista. Entonces lo reescribe. Y después una de las protectoras se lo entrega al padre y el padre le pega algunas modificaciones, sobre todo por algunas cuestiones muy íntimas de Ana, y llega a la primera edición, que no tuvo mucho éxito comercial, que fue La Casa de Atrás, no fue el diario de Ana Frank, y después ya se pasa al diario de Ana Frank, que fue bestseller, que fue uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Uno cuando descubre, y a partir de estas muestras, o de aniversarios redondos, somos injustos y a veces los números redondos nos limitan más. Uno descubre o redescubre a Ana Frank y puede encontrar la cara más cruel en este caso del miedo, de la tortura, de la violencia, del genocidio, porque claro, hay un adolescente. Sí. Digamos, eso no aminora ni exagera la violencia, siempre fue asquerosa la violencia, pero uno se sensibiliza más cuando toca los dos estratos de la sociedad con respecto al pasado. Vos que hace muchos años que estás con esto, ¿qué le pasa a los pibes, a los padres de los pibes? Yo he ido a varias muestras con mis pibes y veo a los padres explicándole a los hijos muchas veces delante de una foto, delante de un video. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué pasa con ese pibe que a lo mejor descubre ahí quién es Ana Frank, descubre ahí qué fue el nazismo en esa muestra? Yo te diría dos palabras: sensibilización total e identificación. En algunos sectores yo he escuchado, en algunos talleres, decir, salvando las distancias, pero Ana estaba escondida. El año pasado recreamos la casa con los sonidos y
sonidos de las bombas y demás, y bueno, nosotros escuchamos tiros y no podemos salir de nuestra casa. Hay una similitud. También se contagian de su mensaje de esperanza, se identifican con eso, porque en realidad el joven, que muchas veces lo estigmatizamos y hasta se dice que son peligrosos, yo creo que corren peligro muchos de nuestras propias limitaciones a la hora de generar este tipo de proyectos y demás. El joven necesita aferrarse a algo, y la esperanza es lo que menos se puede perder. Y Ana Frank, en sus escritos, marcó mucho el tema de su esperanza por un mundo mejor. Entonces, me parece que se identifican con esas dos cosas, ¿no? Con lo terrible que sucedió, que seguramente para una persona que es segregada, es acosada, es víctima del bullying y demás, es dramático, por más que no sea el genocidio nazi, pero es dramático. Pero a la vez está esa mirada de esperanza. Nosotros creo que tenemos que ser multiplicadores de esa esperanza. Todo lo contrario a lo que a veces se piensa de que está todo perdido y demás. Yo puedo dar testimonio personal de las cosas que he visto, de los cambios que he visto cuando a los jóvenes se les da la oportunidad de expresarse, se les da la oportunidad de formarse, se los escucha. Interesante que este tipo de muestras que generó esto en la ciudad durante mucho tiempo empiece también a transitar y a desandar lugares del interior, de pequeñas poblaciones y de ciudades. Sí, chicas, nosotros ¿no? estamos yendo a varias ciudades, de hecho fuimos más de 20 ya, lugares difíciles. Me gusta contar la experiencia por ejemplo, de San Javier, que es un lugar complejo, que tiene muchas dificultades. Sin embargo, ahí hubieron más de 40 guías, y la verdad fue una experiencia muy, muy linda. Y quiero rescatar en esto que también nos estamos involucrando con el Estado, más allá del partido político. El Ministerio de Educación nos está dando una cobertura muy importante. De hecho, estamos por lanzar cursos vinculados al Centro Ana Frank, cursos taller para docentes, que han tenido el reconocimiento del Ministerio de Educación. El espacio del año pasado de Ana Frank nos arrojó 3 puntos para trabajar, que inclusive lo charlamos con el Ministerio de Educación. Uno, la comunicación interpares. Otra, la cuestión de los talleres como modo de discutir. Y la otra, la cuestión del espacio neutral. Es decir, complementarnos con la escuela, pero no dentro de la escuela. Y bueno, es por eso que estamos ahora en la Casa del Sur, en el Surgir, que ahí es donde está la muestra. San Jerónimo 1130, ¿no? Sí, 1133. La Casa del Sur ya tiene 20 años, sí. Casi de la mano de Ana Frank. Así que, bueno, si nos están escuchando padres, docentes o alumnos, Espacio Surgir, ahí pueden pedir los turnos. Ya lo de Ana Frank está casi agotado. Es impresionante, Ricardo, cómo año tras año seguimos, y la verdad que a veces creemos que podemos llegar a lo obvio, claro, pero no, nada que ver. Y siempre hay entusiasmo y se renuevan los guías, chicos jóvenes, tenemos guías de 14, 15 años, que te lo dicen, no, yo voy a venir acá y voy a seguir viniendo, y se sienten contenidos desde el punto de vista afectivo también. Si alguno de los televidentes, Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, donde sí. llegamos con Veo, le interesa, tiene que comunicarse con la Casa del Sur. Espacio Surgir. Espacio Surgir, porque ahí están todos los contenidos, inclusive se pueden pedir turnos por vía web. Estamos trabajando en el Espacio Surgir, además de lo de Ana Frank, todo lo que sea resolución de conflicto, comunicación, mirada, gestualidad. Estamos brindando herramientas fundamentalmente para los adultos, porque somos más problemáticos los adultos que los jóvenes. Inclusive hasta compartiendo la tecnología para bueno, generar un cambio por lo menos en cada uno, y a partir de ahí, bueno, en la multiplicación seguramente tendremos otra sociedad, ¿no? Leo, gracias por venir hasta aquí hoy, ¿eh? Gracias a usted por la invitación. Lo dijimos en la apertura del programa. En un año electoral viene bien también poder acudir a nuestros representantes políticos, en este caso Simuñero es un concejal, hablando de otras actividades.
Y vaya sí, aquello que planteábamos en la apertura y que lo dijimos también recién en esta mesa, es cierto. Es falso aquello de que todo está perdido, de que no tenemos y no encontramos una brújula. Hay muchas brújulas, habrá que participar y tratar de buscar el camino. De eso se trata. Y cerramos así nuestro primer bloque. Vamos a nuestro primer corte comercial del programa de hoy. Cuando volvamos nos queda todavía mucho material en este Sin Ánimo de Polemizar.